En este video hablaremos sobre el mercado internacional del petróleo. Somos el grupo número 19 y estas somos las integrantes. Siguiente. Soy Alessandra Nilda Coyahuiza y les hablaré sobre la importancia. El petróleo es el recurso natural más importante en el mundo. Por esa razón recibe el nombre de oro negro. Es un recurso natural líquido oleoso de origen fósil compuesto por hidrocarburos y un recurso natural no renovable, el cual al ser transformado puede ser convertido en una gran variedad de productos, como energéticos, combustibles para el transporte, la agricultura, la industria y la generación de corriente eléctrica, como productos especiales, lubricantes, parafinas, asfaltos y grasas para vehículos, y como materias primas para la industria petroquímica. Hablamos de plásticos, acrílicos, guantes, pinturas, fibras textiles, insecticidas, etc. Siguiente. El petróleo contribuye con aproximadamente el 2.5% del Producto Interno Bruto Mundial y aporta casi un tercio de la energía total que utiliza la población en el mundo. Por ello, su precio influye directamente en la economía y la política de muchos países. Cuando el precio del petróleo sube, los países productores y exportadores obtienen mayores ingresos, porque venden su petróleo más caro. Sin embargo, los países importadores se ven perjudicados ya que deben gastar más dinero en energía y combustibles. Siguiente. El objetivo es analizar el mercado petrolero desde una perspectiva económica y geopolítica, debido a su gran influencia en la economía mundial. En primer lugar, el petróleo es un recurso fundamental para la economía global, ya que su precio afecta el crecimiento económico y el desempeño de los países. Además, también desempeña un papel clave en las relaciones internacionales, porque influye en las alianzas, los conflictos y la distribución del poder entre las naciones. También es un factor importante para la estabilidad financiera, ya que las variaciones en su precio impactan a la inflación, a la inversión y a los mercados financieros. Y por último, el mercado petrolero funciona como un sistema global complejo en el que interactúan factores económicos, políticos, financieros, convirtiéndolo en uno de los sectores más estratégicos del mundo. Siguiente. Alison Santalla Damos. Bueno, continuando, el funcionamiento del mercado internacional del petróleo. Esto nos quiere decir que el petróleo es un producto que se compra y se vende en todo el mundo. Se considera un commodity porque tiene características similares sin importar el país donde se produzca. Así también se considera muy importante porque se utiliza para mover vehículos, producir energía y hacer funcionar muchas industrias. Por eso cualquier problema económico o político puede afectar su precio a nivel mundial. Siguiente, por favor. La oferta y la demanda mundial. En la oferta hablamos sobre el precio, la cantidad de petróleo que los países productores ponen a disposición del mercado. Cuando se produce más petróleo, generalmente los precios bajan. En cambio, cuando la producción disminuye, los precios tienden a subir. En la demanda hablamos también lo que es la cantidad de petróleo que los países necesitan para su actividad, ya sea económica y demás. Si la economía mundial crece, aumenta lo que es el consumo del petróleo y los precios suelen subir. Si la actividad económica disminuye, la demanda baja y los precios pueden reducirse. Siguiente, por favor. Países productores y consumidores. En acá nos explica cómo se extrae el petróleo y lo pueden vender al resto del mundo, como Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, Irak y demás. Por otro lado, tenemos a los países consumidores, son los que utilizan grandes cantidades de petróleo para mantener su economía en funcionamiento, que es China, India, Japón, países europeos. En relación entre ambos grupos, directamente los precios suelen ser internacionales. Siguiente, por favor. Comercio internacional del petróleo. Bueno, en acá se transporta entre países mediante barcos, oleoductos. Este comercio genera ingresos muy importantes para los países exportadores y permite que los países importadores obtengan la energía que necesitan. Debido a su importancia, cualquier cambio eh, se hará mediante el precio del petróleo. Puede afectar ya sea a muchos países del mundo.
Siguiente. Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Marcela Laveraquina y la determinación del precio del petróleo en el mercado internacional. Los factores que influyen en el mercado del petróleo mundial es una de las materias primas más importantes de la economía mundial, por lo que cualquier variación de su precio tiene efectos sobre la inflación y el comercio y el crecimiento económico de muchos países. Siguiente, por favor. Bueno, la oferta y demanda global. ¿Cómo se determina el precio? En primer lugar, el precio del petróleo se determina principalmente por la ley de la oferta y de la demanda mundial. Por lo que, por el lado de la oferta podemos observar, encontramos a los países productores como Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos, como ya se había mencionado. Cuando la producción aumenta, existe una mayor cantidad de petróleo disponible y los precios tienden a disminuir. Por el contrario, si la producción reduce, los precios suelen aumentar. Por el lado de la demanda, los principales consumidores son países como Estados Unidos, China e India. Cuando estos países requieren más energía para sus industrias y transportes, la demanda aumenta y en consecuencia el precio del petróleo también se incrementa. Por lo tanto, podríamos resumirlo que el precio surge del equilibrio entre la oferta y la demanda. También podemos ver factores como que pueden llegar a influir como geopolíticos y factores, no lo sé, como hechos que pasaron como el COVID-19. Siguiente, por favor. Los factores macroeconómicos. Además de la oferta y la demanda, existen factores macroeconómicos que influyen en el precio del petróleo. El primero es el crecimiento mundial. Cuando las economías crecen, aumenta la producción industrial y el consumo de energía, provocando una mayor demanda de petróleo y por lo tanto precios más elevados. Otro factor son las crisis financieras durante la recesión económica. Disminuye la actividad productiva y se reduce el consumo de energía, ocasionando una caída en la demanda y en los precios. Finalmente, podemos ver a los conflictos, guerras y conflictos internacionales también afectan al mercado petrolero, si existe el riesgo de interrupción en el suministro. Los precios tienden a aumentar debido a la incertidumbre generada en los mercados. Siguiente diapositiva, por favor. Brent y WTI. Para medir el precio del petróleo a nivel internacional se utilizan dos referencias principales, como lo son el Brent y el WTI. El petróleo Brent es la referencia más utilizada en Europa, Asia y gran parte del comercio mundial. Por otro lado, el WTI o West Texas Intermediate es la referencia principal de Estados Unidos, en Estados Unidos. Aunque ambos presentan comportamientos similares, puede llegar a haber ciertas diferencias de precio debido a factores como costos de transporte, niveles de producción o condiciones de mercado. En conclusión, el precio del petróleo depende principalmente del comportamiento de la oferta y la demanda mundial. Sin embargo, también está influenciado por factores macroeconómicos y, como los mencioné, geopolíticos, como el crecimiento económico, la crisis financieras y los conflictos internacionales. Asimismo, las referencias Brent y WTI permiten conocer la evolución del precio en los mercados internacionales debido a la importancia del petróleo como fuente de energía. Las variaciones en su precio tienen repercusiones directas sobre la economía mundial. Gracias. Mi nombre es Fiorella Desiree Simiania Paza. Continuando con el cuarto punto, la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que fue creado en 1960 por una idea del venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso. La OPEP es un grupo intergubernamental que está compuesto por los países que producen en gran cantidad petróleo a nivel mundial. Fue fundado por 5 países, que es Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. Posteriormente se fueron uniendo otros países como Argelia, el Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Libia y Nigeria. Su objetivo principal es coordinar las políticas de producción del petróleo entre sus países miembros para que así puedan estabilizar el precio del crudo en el mercado internacional. El crudo es el petróleo que es directamente extraído sin haber tenido algún proceso de cambio. En 2016, la OPEP
creó una alianza que es la OPEP Plus, debido a la caída de los precios y la competencia entre otros productores. La OPEP Plus incorpora a grandes exportadores de petróleo a nivel mundial, pero estos no pertenecen al grupo original, siendo el más importante Rusia, que a ellos se les va a tomar en cuenta para las decisiones que vayan a tomar. Siguiente diapositiva, por favor. En las políticas de producción, esta es la herramienta principal de la OPEP, donde definen la producción global y lo que se le va a asignar a cada país miembro una cuota máxima de barriles que pueden extraer al día para evitar la sobreoferta o la escasez extrema. Entonces, si el precio del petróleo está muy bajo, la OPEP va a tomar la decisión de reducir la producción de petróleo, es decir, que ya no van a extraer el crudo. Pero al contrario, si al haber menos petróleo disponible, el precio va a subir. En otras palabras, mientras menos oferta es igual a precios más bajos, y mientras menos oferta, los precios son más altos. La influencia en el precio internacional. La OPEP, al controlar una gran porción de petróleo mundial, sus decisiones se mueven en base a los precios de referencia, como ya se mencionó anteriormente, es el WTI y el Brent. El WTI es el precio de referencia para América y el Brent es el precio de referencia para Europa, África y Medio Oriente. Siguiente diapositiva, por favor. El impacto en la inflación global. Si la OPEP decide tomar alguna decisión y quiere subir el precio del crudo, entonces de por sí varios factores van a empezar a subir de precio. Por ejemplo, el transporte va a subir el precio, los fletes marítimos, la producción de los plásticos, la agricultura por los fertilizantes que se utilizan, porque todos los productos que ya quieran ser importados o exportados necesitan ser transportados, y por eso va a subir su precio, llevando como resultado a que los alimentos y los bienes básicos suban de precio en todo el mundo. Gracias. Soy Leticia Payés Pozo y voy a hablar sobre la relación del petróleo con la macroeconomía. Y el primer punto clave para entender esto es su impacto directo en la inflación. La verdad es que el petróleo no es un producto cualquiera que compramos en la tienda, es básicamente el motor del mundo. La energía que se necesita para mover los camiones que transportan la comida, la ropa, todo lo que compramos, además de hacer funcionar las fábricas. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio del petróleo sube a nivel internacional? En macroeconomía a esto le llamamos un choque de oferta negativo, que en casi todas las empresas les sale mucho más caro producir y transportar sus productos. Obviamente ninguna empresa quiere perder dinero, así que lo que hacen es trasladar el gasto extra al precio final de las cosas. Así es como se genera un efecto dominó. Sube la gasolina, sube el transporte, suben los alimentos, todo se encarece, restándole el poder adquisitivo a las familias. Siguiente. El petróleo redefine por completo el comercio exterior y el tipo de cambio, dividiendo al mundo en dos realidades económicas distintas. Por un lado tenemos a los países importadores netos, son los que necesitan comprar petróleo para sobrevivir. Cuando el precio sube, su balanza comercial se deteriora porque tienen que enviar una enorme cantidad de dólares hacia el exterior para pagar la misma cantidad de energía. Esta salida masiva de divisas presiona su tipo de cambio, devaluando la moneda local. Por otro lado están los países exportadores netos. Para ellos, un petróleo caro significa un superávit comercial y una entrada masiva de petrodólares. Esto fortalece y aprecia su moneda local, aunque también les expone al riesgo de depender excesivamente de un solo recurso. Siguiente. Finalmente, la combinación de los dos puntos anteriores impacta directamente en el crecimiento económico, medido a través del Producto Interno Bruto. Para la mayoría de los economistas del mundo que son importadores de energía, un precio de petróleo elevado actúa como un impuesto invisible al gastar más en gasolina y energía. Las familias reducen su consumo en otros sectores y las empresas congelan sus planes de inversión debido a los altos costos. Esto frena la demanda agregada, reduce la producción nacional y abre una brecha recesiva en la economía. En casos extremos, el petróleo alto puede llevarnos a la estanflación, el peor escenario macroeconómico, donde hay una alta inflación y al mismo tiempo el crecimiento económico se paraliza por completo. En conclusión, el petróleo
El petróleo es el verdadero termómetro de la economía global, capaz de acelerar mercados o congelar el crecimiento de naciones enteras. Gracias. Siguiente. Ok, soy Nadia Lina Mebe Quispe y hoy les voy a hablar sobre la estructura energética de Bolivia, empezando con la producción de hidrocarburos. Bolivia tiene una alta riqueza de gas natural, pero un déficit crítico en petróleo y combustibles líquidos, pero a su vez una alta vulnerabilidad económica ante los cambios de precios en el mercado internacional. Históricamente nos centramos en el gas natural en megacampos como San Alberto y Margarita. El problema actual es la declinación natural de estos campos, que se están quedando sin gas y no ha habido grandes descubrimientos. Siguiente, por favor. Hablamos también sobre el rol de YPFB, que controla toda la cadena de hidrocarburos del país y firma contratos con empresas transnacionales, que está obligada a garantizar el abastecimiento del mercado interno y es la única entidad encargada de importar combustibles, convirtiéndola en un monopolio de importación de combustibles. Siguiente, por favor. Hablamos también sobre la exportación de gas natural como principal ingreso energético. Nuestro gas se vende a Brasil y Argentina y su precio está atado al del petróleo internacional. Es decir, que si el petróleo sube, el gas debería darnos más dinero. Sin embargo, este beneficio ya no se siente porque exportamos volúmenes muy bajos y Argentina ya logró autoabastecerse con vaca muerta. Siguiente, por favor. También hablamos sobre la dependencia de combustibles importados y la crisis del subsidio. Al no tener, al Bolivia no tener petróleo propio, dependemos totalmente de la importación de diésel y gasolina para mover el transporte y el agro. Es decir, que cuando el petróleo internacional supera los $100 por barril, importar el combustible se vuelve carísimo para el país. A finales de 2025 se eliminó la subvención total, subiendo los precios del diésel a 9,80. Sin embargo, este primer semestre de 2026, con el petróleo pues por las nubes, el gobierno no tuvo de otra que reactivar subsidios estratégicos para frenar la inflación y evitar que todo suba de precio. En conclusión, hoy en día un petróleo caro nos perjudica más de lo que nos beneficia, porque gastamos mucho más dinero importando diésel que el que ganamos vendiendo gas. Es decir, que el futuro depende de hallar nuevas reservas o acelerar la transición al biodiesel. Gracias. Mi nombre es Vani Eliana Morales Aliaga y voy a exponer la parte de que me tocó de impacto de los precios internacionales en Bolivia. Bolivia depende de la importancia del combustible como el diésel y la gasolina, porque por los cambios en los precios internacionales del petróleo afectan directamente a la economía del país. Cuando el precio del petróleo aumenta, también aumentan costos de importación, lo que obliga al Estado a destinar más recursos para garantizar el abastecimiento de este recurso tan importante que es para nuestro país. Siguiente, por favor. Ya. Además, en Bolivia existe un sistema de subsidio a los combustibles mediante el cual el gobierno mantiene precios regulados para evitar una alza excesiva y que las familias y las empresas se vean bastante afectadas por el brusco aumento de este recurso. Sin embargo, cuando el petróleo sube en el mercado internacional, el costo de estos subsidios también aumentan, generando una mayor presión sobre el gasto público y contribuyendo a un déficit fiscal, lo cual es muy malo para el país. Siguiente, por favor. Ya, por otra parte, en la economía boliviana se presenta una vulnerabilidad externa debido a la dependencia de los recursos energéticos. Las variaciones de estos precios internacionales pueden afectar mucho en la balanza comercial, las reservas internacionales y la estabilidad económica de nuestro país. Por ello es importante impulsar la diversificación productiva y fortalecer las políticas energéticas sostenibles que permitan reducir la dependencia de los mercados externos. Eso quiere decir que tal vez aquí en Bolivia se puedan llegar a explorar lugares donde pueda existir petróleo. En conclusión, el mercado internacional de este recurso tiene una gran influencia y un gran impacto en la economía boliviana. Ya que afecta a varios ingresos que tenemos nosotros como bolivianos y también en nuestra estabilidad.
Gracias.